Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos entonces al taller y bienvenidas al taller de mitosis y ciclo celular. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos ir conversando sobre lo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, entonces, déjenme un segundito y colocamos esto en modo de pantalla. Ok, entonces... Muy bien, entonces vamos a iniciar con el taller de ciclo celular, mitosis e índice mitótico. Entonces, antes de iniciar hay que recordar un poco ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar para poder desarrollar las actividades que tenemos planeadas. Entonces, por un lado, recordemos que la mitosis es uno de los mecanismos que las células eucariotas utilizan para dividirse. Y la división celular es muy importante porque le permite a las células y, digamos, en general a los organismos mantenerse en nuestro planeta. Entonces, recordemos, por ejemplo, que hay organismos unicelulares y organismos multicelulares o pluricelulares. Muchos de nuestros organismos unicelulares se dividen a través de este mecanismo. Específicamente estaríamos hablando un poco de las células eucariotas, aunque hay otros mecanismos también bastante interesantes. Pero hoy nos vamos a centrar en el proceso como tal de la mitosis. Entonces acá les traje como para recorderis una célula eucariota. Entonces recordemos que las células eucariotas tienen un mayor tamaño si las comparamos con las procariotas. Y algo que es muy importante y que es algo como muy típico de ellas es la presencia de la membrana nuclear, que es donde se va a resguardar, va a generar un espacio, un compartimento al que vamos a llamar núcleo. Y aquí es donde vamos a almacenar nuestro material genético, es decir, nuestras cadenas de DNA que vamos a empaquetar en forma de cromosomas. Entonces, algo muy importante que va a pasar antes de la división celular, aquí en este caso tenemos una imagen de células que se están dividiendo, entonces antes de la división celular es importante que se dé un proceso que vamos a conocer como el ciclo celular. Entonces vamos a hablar un poco qué es el ciclo celular y por qué es tan importante este proceso. Entonces, el ciclo celular es un proceso que se activa cuando las células deciden dividirse. Es decir, que aquellas células que no se dividen van a estar en una fase a la que llamamos fase G0. G significa gap o como, digamos, una fase de alistamiento, una fase de espera, una fase en la que la célula se está preparando para avanzar hacia la división celular. Entonces, las células que están en la fase G0 son células que no se van a dividir. Entonces, por lo tanto, pues nunca van a activar como tal lo que llamamos el ciclo celular. O sea que previamente en la mitosis se debe hacer la activación del ciclo celular como tal. Entonces, en este caso, en esta imagen tenemos una célula que está iniciando el proceso del ciclo celular. Aquí hemos aumentado un poco su tamaño, aumentado y duplicado la cantidad de sus organelos y acá ya está, vemos que se está preparando para el proceso de división celular. La división celular consta, digamos que de dos grandes etapas, que es la parte de la división del núcleo y la parte de la división del citoplasma. Entonces nosotros aquí en este caso estaríamos viendo que ya el núcleo está completamente dividido. Acá vemos el núcleo de una célula hija y acá el de la otra célula hija y estaría dándose la división del citoplasma como tal hasta que se genera la división completa de los dos citoplasmas y daríamos origen a las dos células hijas. Entonces, esto es como un recorderis sobre qué es la mitosis. La mitosis, como mencionamos, es parte de lo que se conoce como el ciclo celular. Entonces, ¿por qué es importante la mitosis? Porque la mitosis le permite a los individuos, a los seres vivos, mantener la cantidad de células que necesitan para poder cumplir sus funciones vitales. Por ejemplo, si hablamos de animales y plantas, ellos pueden crecer a partir de una única célula y a partir de esa única célula van a poder a través de procesos de mitosis generar muchas otras células y luego digamos que pasar a procesos de diferenciación y formar lo que nosotros conocemos como los tejidos. También son muy importantes los procesos mitóticos cuando tenemos daños en estos tejidos, porque este proceso nos permite reparar las células que están lesionadas y si hay, digamos, daños muy severos, entonces llegar a reemplazarlas por células nuevas. Y, por ejemplo, como les había mencionado antes, en el caso de los organismos unicelulares, pues es su principal mecanismo para división celular, es decir, la forma como se van a reproducir. Aquí les tengo un dato curioso, más o menos en un humano adulto ocurren entre 2 billones de divisiones celulares cada 24 horas, es decir que estaríamos hablando de 25 millones de divisiones por segundo, o sea que imagínense en todo lo que está pasando mientras ustedes me están escuchando.
Vamos a hablar un poquito del ciclo celular para que podamos entender qué relación tiene el ciclo celular con la mitosis. Entonces ya mencionamos que es la fase G0, ¿cierto? Y aquí en esta fase estaríamos encontrando aquellas células que no se van a dividir. Cuando una célula se divide, digamos que esa es una decisión que a veces no depende de ella, sino depende del entorno, depende de los tejidos que circundan con la célula, del tejido al cual ella pertenece, y en ese tejido ella va a recibir señales que vienen del medio que le indican que por alguna razón espacial, como las que mencionamos ahorita, tiene que activar el proceso del ciclo celular, es decir, que va a culminar con la formación de dos células hijas a partir de una de las células que va a activar el proceso de división celular. Entonces, en el momento en que se recibe esta señal, se inicia con la fase G1. Entonces, la fase G1 se llama G1, ya mencionamos porque significa gap, y 1 porque es la primera fase del ciclo celular. Entonces, aquí en esta fase, las células se van preparando para el proceso de mitosis, es decir, la división como tal. Entonces, la célula empieza a aumentar su tamaño, empieza a aumentar la cantidad de ciertos organelos. Aquí, por ejemplo, empezamos al final de la fase G1, casi inicio de la fase que sigue, que sería la fase S, empezaríamos a ver la duplicación, por ejemplo, de organelos como los centriolos, y aquí estaríamos hablando de células animales. Los centriolos son muy importantes porque recordemos que más adelante ellos nos van a permitir formar el uso mitótico. En la fase S, esta es una de las fases también más largas de lo que llamamos la interfase. La interfase sería todo el periodo de eventos que que vamos a ver que suceden desde qué fase, desde la fase G1 hasta la fase G2. O sea que todo esto, este recorrido que vemos acá, todo esto es lo que vamos a llamar la interfase. ¿Ok? Ese nombre es muy importante y luego vamos a saber por qué es tan importante. Entonces, el siguiente paso de esta gran fase que llamamos interfase se llama la fase S. En esta fase S, ¿por qué? Porque es S de síntesis, lo que la célula va a hacer es duplicar su cantidad de material genético. Recordemos que en este caso, por ejemplo, las células humanas tenemos, nuestras células tienen una conformación genómica de 2N. ¿Qué significa eso? Que nuestros genomas son diploides. Entonces recordemos que 2N significa que nosotros heredamos un cromosoma que proviene de nuestro papá, o sea, digamos un juego de cromosomas de origen paterno y un juego de cromosomas de origen materno. Entonces nuestro genoma es un genoma diploide. ¿Listo? Pero como nosotros queremos dividir la célula y queremos formar células con la misma carga genética que la célula madre, significaría que estas dos células al final tienen que también tener una carga diploide. Y esto solamente se va a poder lograr si existe la fase S. ¿Por qué? Porque es la fase en donde vamos a crear copias idénticas del genoma de la célula madre para que luego pueda ser dividido de forma equitativa entre las células hijas. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos en la fase G1, nuestro genoma sería 2N, que es el mismo que tenemos acá. Cuando avanzamos a la fase S, al final de la fase S, esperamos que nuestro genoma se haya duplicado, es decir, que tendríamos un genoma 2N duplicado. Recordemos que aquí en este caso, ¿cómo sería matemáticamente? 2 por N, en nuestro caso, nosotros tendríamos 23 cromosomas, ¿cierto? Y cuando decimos aquí 2N sería que tenemos dos cromosomas en cada uno de estos pares, o sea que tendríamos en total 46 cromosomas. Y duplicado significa que tendríamos dos copias de cada uno de estos cromosomas. Y esto es muy importante porque si este proceso no se realiza de la forma correcta, podríamos tener errores en la repartición o que de pronto nos estén faltando algunas cadenas de DNA que necesitamos para que se den la repartición correcta en las células hijas. Entonces, luego de la fase S, miren la fase G2. Esta es la última fase de la interfase y es muy importante porque ya aquí la célula se va a preparar como tal para iniciar el proceso de división celular que nosotros en este caso vamos a llamar la mitosis. ¿Cómo sabemos o cómo podemos diferenciar cuando la célula se encuentra en la interfase y cómo sabemos que ya iniciamos el proceso de mitosis? Entonces, algo que nosotros podríamos observar si nosotros utilizamos un microscopio, y la idea es que hoy les voy a contar un poco y les voy a mostrar unas fotos que fueron tomadas en el microscopio, donde podemos observar esas diferencias. Entonces, acá nosotros vemos que los núcleos, es decir, la membrana nuclear, se encuentra completamente formada y bien delineada. Entonces, si nosotros observamos estas células bajo el microscopio, vamos a ver muy claro y muy definido el núcleo.
¿cierto? Y el núcleo va a permanecer muy formado desde la fase G1 hasta la fase G2. Es decir, que durante todo el tiempo que llamamos interfase, una de las características que nosotros visualmente veríamos en el microscopio es la presencia de esta membrana nuclear. ¿Cómo sabemos que iniciamos ya el proceso de división celular? Porque este núcleo, miren acá, empieza a desaparecer. La membrana nuclear se desensambla y va a empezar a dar origen al proceso de mitosis. Es decir, que aquí ya nosotros empezaríamos a hablar de todas esas fases que ustedes ya han estudiado con sus profesoras y sus profesores. Tenemos la primera fase, que sería la profase, la segunda fase sería la metafase, la tercera sería la anafase y la fase final sería la telofase. Estos serían los pasos de la mitosis. Pero digamos que paralelamente a la telofase se va dando el proceso de citocinesis, que sería el proceso por el cual se generaría la división del citoplasma. ¿Listo? Entonces, estos conceptos son muy importantes porque los vamos a necesitar para los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Entonces, recordemos, la interfase es la fase más larga del ciclo celular. Miren todo lo que se demora la interfase. Todo este tiempo la célula va a estar haciendo la interfase y se va a dividir la interfase en tres fases, la G1, la fase S y la fase G2. Si nosotros más o menos calculamos, por ejemplo, que la célula, por ejemplo, podemos poner un caso, se demoraría 24 horas en dividirse, esto es muy relativo porque depende del tipo de célula del que estemos hablando, diríamos que la mayor parte de este tiempo, de este lapso de tiempo, la célula se encontraría en la interfaz. Entonces, más o menos, nosotros diríamos que más o menos en promedio la mitosis se demoraría entre 2 horas o hay, digamos, reportes que mencionan que 1 hora, más o menos entre 1 hora a 2 horas, sería todo el proceso de mitosis. Entonces, más o menos, según esto, estaríamos diciendo que la interfaz estaría alrededor de las 22 horas, las 23 horas, si estamos hablando de 1 hora. Entonces, miren cómo es de larga, digámoslo así, la interfaz. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo que esto depende? Porque hay células, por ejemplo, en donde el ciclo, es decir, todo este caminito que habíamos mencionado acá, se va a demorar 24 horas. Pero hay otras células en donde este camino se puede demorar mucho más. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un hepatocito, los hepatocitos son el nombre de las células que le damos a las células que se encuentran en el hígado. Entonces, los hepatocitos más o menos pueden durar, o puede, su ciclo celular puede tener un lapso de tiempo de más o menos 1 año. Otro ejemplo, podríamos mencionar el páncreas no está acá tan explícito, pero él estaría como por acá, un poco por acá, más o menos como por acá. Y esto es muy importante porque tiene una función como una función, digamos, de glándula, ¿no? Entonces produce unas hormonas que son muy importantes para regular muchas de nuestras funciones y regular muchas de las, digamos, de las funciones que tienen muchos de los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces el páncreas es muy importante. Las células del páncreas más o menos se demoran 50 días en terminar el ciclo celular. En el caso, por ejemplo, de los niños, las espermatogonias, que son células que van a originar los espermatozoides, tienen un lapso más o menos de 25 días. Y si hablamos, por ejemplo, de las células que recubren nuestros intestinos, miren acá nuestros intestinos, estaríamos diciendo que ellas pueden tener periodos de división entre 2 a 5 días. O sea que aquí estaríamos diciendo que de todas las que hemos mencionado, estas serían un poco como las más rápidas. Pero si nosotros nos acordamos cuando estamos en nuestro momento embrionario, en nuestro desarrollo embrionario, las células embrionarias tienen una rápida tasa de división. Entonces estaríamos hablando de más o menos alrededor de los 60 minutos, es decir, 1 hora, podríamos tener procesos mitóticos. Aquí veríamos que la mitosis es muy activa. Hay tejidos en donde hay muchas mitosis, por ejemplo en el tejido epitelial, y hay otros tejidos donde es muy raro ver que se active el ciclo celular porque esas células no se dividen. Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos no se dividen. Entonces, en estas células no deberíamos hablar de mitosis porque no tienen este proceso. Bueno, como les hemos hablado mucho de las células, recordemos que las células son muy pequeñas, entonces es muy difícil que nosotros las podamos ver con nuestros ojos directamente. Para poder analizar las células, nosotros vamos a utilizar el microscopio. Entonces, las imágenes que yo les voy a compartir en este video van a ser tomadas en un microscopio. Entonces, acá, no sé si ustedes ya han utilizado un microscopio, si no lo han utilizado, les recomiendo este video, acá les dejo la descripción, donde les van a hablar un poquito del microscopio, por qué es tan importante y cómo se utiliza para que podamos obtener esas imágenes tan interesantes y tan bonitas que vamos a ver a continuación. Entonces, de acá es de donde vamos a hacer los cálculos
para calcular, valga la redundancia, lo que estábamos mencionando sobre el ciclo celular. Para que nosotros podamos identificar en esas imágenes que vamos a ver en qué momento del ciclo celular nos encontramos, debemos traer un poco aquí como a colación y recordar esas clases que ustedes ya han dado con sus profesores y sus profesoras sobre la mitosis. Entonces recordemos que la mitosis tiene diferentes subfases y esas subfases van en un orden progresivo, es decir, que siempre el orden va a ser el mismo y no nos podemos saltar el orden ni podemos cambiar el orden. ¿Por qué? Porque en cada una de estas fases van a suceder eventos que van a ser muy importantes para que la división celular se dé de la forma correcta. Entonces, la primera fase que ya hace parte de la mitosis es la profase. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en profase? Entonces, acuérdense que cuando nosotros estábamos en interfase, veíamos o la señal era que las células digamos que teníamos muy claro la membrana nuclear y podíamos ver diferenciado con respecto al citoplasma lo que era el núcleo. Pero si nosotros vamos a la profase, miren que la membrana nuclear empieza a ¿qué? Empieza a desensamblarse y entonces empieza a degradarse y los cromosomas, estos que están acá, se empiezan a engrosar. Entonces ellos se van condensando. Esta es la señal que nos indica a nosotros que estamos iniciando el proceso de la profase. Esto nosotros no lo vemos en el microscopio, pero con herramientas mucho más potentes o con otros tipos de microscopios y otras herramientas con las que estudiamos a las células, sabemos que estos que están acá son los centriolos ya empiezan a migrar hacia cada polo de la célula y se empieza a formar esta estructura que vemos acá de microtúbulos que se llama el uso mitótico. ¿Listo? Entonces, al final de la profase, ¿qué es lo que nosotros esperamos que suceda? Que los cromosomas empiezan a condensarse, se van condensando, es decir, que se van agrupando mucho y se van juntando mucho, y que vamos a ver la formación de los cinetocoros. Los cinetocoros son unas proteínas que se van a unir en esta parte de los cromosomas para que estos microtúbulos que se están formando en el uso mitótico puedan anclarse fuertemente a esta región del cromosoma y los cromosomas puedan moverse a través, digamos, de estas estructuras muy fácilmente en lo que llamaríamos el citoplasma. Entonces, aquí vamos a ver cómo los cromosomas se mueven. Entonces, ya sabemos cómo se logran mover. ¿Cómo se logran mover? Asociados a esta estructura que llamamos el uso mitótico. Muy bien. Luego vamos a ir a la metafase. Entonces, hay algunos libros en donde ustedes van a encontrar que hay una fase intermedia, que la llaman como la prometafase, es decir, como una fase previa a la metafase. Entonces, en esta fase, lo que nosotros vamos a ver es que los cromosomas se van a unir a los cinetocoros. Ya les había mencionado cuáles eran los cinetocoros. Entonces, aquí estaría el cinetocoro, que es una proteína que reconoce la región central de los cromosomas y se va a anclar fuertemente a esta región. Entonces, los cromosomas se van a mover asociados a esta cinetocoro. Entonces, estos microtúbulos que vemos acá se van a unir fuertemente. Entonces, al unirse fuertemente, nos van a permitir mover los cromosomas hacia cada uno de los polos de la célula. Pero eso no lo vamos a hacer todavía. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer la metafase. La metafase es esta fase. Cuando nosotros vamos a observar esta fase en el microscopio, ¿qué es lo que esperamos observar? Que los cromosomas se alineen en esto que llamamos el plano ecuatorial o el centro de la célula. Miren que en esta imagen acá ustedes pueden ver que los cromosomas se organizan en el centro de la célula. Aquí en esta imagen pueden ver ya los cromosomas muy condensados y que están organizados sobre este plano central. Esta fase es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos va a garantizar que los cromosomas se ubiquen de la forma correcta para que cuando sean jalados a cada uno de los polos de la célula, las células que vamos a formar, las nuevas células hijas, tengan la misma cantidad de cromosomas y tengan los cromosomas repartidos en pares homólogos, es decir, como teníamos los cromosomas al inicio, es decir, con una carga 2N en esta célula hija y otra carga 2N en la cual vamos a tener parejas de cromosomas que van a provenir uno que era el de origen paterno y el otro que era el de origen
bueno, el de origen materno y el de origen paterno. Entonces, esto es muy importante porque no se pueden repartir los cromosomas de forma aleatoria, ni podemos tener, por ejemplo, todos los de origen paterno en una célula hija y los de origen materno en otra célula diferente. Entonces, es muy importante que este proceso se haga bien, es decir, que la repartición sea exactamente igual a cómo estaba el genoma en la célula cuando arrancamos el proceso en la fase G1. Entonces, por eso es importante organizar los cromosomas para asegurarnos que se van a repartir de una forma correcta y no se van a cometer errores. Entonces, esta es una de las fases más importantes de la mitosis y donde la célula pone muchísima atención para evitar equivocarse. Entonces, esta es la fase, digamos, más crítica. Muy bien. Bueno, una vez hemos llegado a esta fase, vamos a avanzar a la anafase. Entonces, la anafase es esta fase en la cual los cromosomas ya se ha verificado que la cantidad está correcta, que las posiciones están correctas y que cada cromosoma está ubicado de la forma correcta para que cuando sea jalado hacia el polo de la célula, sea el cromosoma que nosotros queremos mover. Es decir, que la célula necesita en cada uno de los polos celulares. Entonces aquí es cuando se da la separación de las cromátidas. Las cromátidas son estas estructuras que vemos acá, que serían las estructuras que en este momento están formando los cromosomas metafásicos. Ustedes ven que aquí tenemos dos cromátidas. Cuando jalamos una cromátida para este polo y otra cromátida para este polo, es cuando empezamos el proceso de anafase. Entonces, si nosotros quisiéramos ver esto en el microscopio, veríamos que acá nosotros tendríamos los centriolos y aquí estaría el uso mitótico jalando en este caso ya los volvemos a llamar cromosomas, jalando los cromosomas hacia cada uno de los polos de la célula, para que al final cada una de las células hijas logre la carga genética que habíamos mencionado al inicio en la fase G0, ¿cierto? Posterior a esto viene la telofase. Entonces, una vez ya se ha terminado la migración de los cromosomas y han llegado todos los cromosomas al polo, entonces empieza nuevamente a formarse la membrana nuclear. Mírenlo acá. Entonces, la membrana nuclear vuelve y se forma y esto permite que nosotros volvamos a ver el núcleo como lo habíamos visto al inicio en la fase G0. Los cromosomas empiezan a descondensarse y van a tener la misma forma que tenían en la interfaz. Entonces, en el proceso de telofase, digamos que hay un momento en el que él va dándose de forma paralela al proceso de lo que llamaríamos la formación o la división del citoplasma, la citocinesis. Entonces, en este caso, en la citocinesis, lo que va a suceder es que se va a separar el contenido del citoplasma para que podamos ver físicamente la separación de las dos células y se dé origen ya a dos células completamente independientes la una de la otra. Entonces, cuando este proceso se va dando, vuelven otra vez todos los organelos celulares a ensamblarse y a ubicarse en las mismas posiciones en las que estaban en la fase original. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá vemos que las células normalmente tienen un núcleo muy prominente, tienen por acá, estaríamos acá hablando de los retículos endoplasmáticos, por acá tendríamos el aparato de Golgi, tendríamos las mitocondrias, tendríamos todos los organelos que ustedes han estudiado con sus profesoras y sus profesores. Entonces es muy importante que las células hijas tengan la misma distribución de los organelos y eso significa que sean exactamente iguales en términos no solamente del genoma, sino también de la distribución de los organelos que ellas tenían o que esta célula, digamos, tenía, digamos, como una copia de su célula madre. Entonces, nosotros ya recordamos que la célula madre tenía un solo centriolo, un solo par de centriolos. Entonces, las células hijas, cada una de ellas, ¿se acuerdan que los centriolos los habíamos repartido aquí cada uno para un polo? Entonces, los centriolos al final de la telofase van a quedar acá, cada uno cerca del núcleo, y vamos a tener dos centriolos para cada una de las células hijas. O sea, aquí cada célula va a tener su correspondiente par de centriolos. Entonces, miren que al final logramos formar células exactamente iguales a la célula original. Y esa es parte, digamos, de la función y de los objetivos que tiene la mitosis. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros vamos a hacer hoy con ustedes? Vamos a analizar un poco estas fases que ya nosotros describimos y vamos a lograr identificarla en los micropreparados. Entonces, ¿qué es un micropreparado? Recordemos entonces, micro vendría de ¿qué? De microscopio, ¿cierto? Y preparados son, digamos, preparaciones que nosotros hacemos en el laboratorio que vamos a utilizar
para que podamos observar estas muestras en el microscopio. Entonces, ¿cuáles serían nuestros micropreparados? Son esas células que queremos analizar, que esperamos que estén haciendo el ciclo celular. Entonces, vamos a encontrar células que están en los diferentes estadios del ciclo celular. O sea, que vamos a observar células que están en interfase, otras células que están en profase, otras que están en metafase, otras que están en anafase y otras que están en telofase. Entonces, la idea de esta actividad es que ustedes aprendan a diferenciar cuáles células están en interfase, cuáles están en profase, cuáles en metafase, cuáles en anafase y cuáles están en telofase. Esa sería nuestra primera tarea para este taller. La segunda tarea es que podamos estimar la duración relativa del ciclo celular, basándonos en las observaciones que vamos a identificar en estos micropreparados. Y la tercera tarea, la tarea final, es la del cálculo del índice mitótico. Entonces, el índice mitótico es un valor que nos va a decir a nosotros qué tan, digamos, qué tan alta o qué tan baja es la tasa en la que las células en este tejido se están dividiendo. ¿Listo? Entonces viene la siguiente pregunta, ¿de dónde vamos a sacar las células que vamos a observar en este taller? Entonces las células que vamos a analizar con ustedes son células de tejidos meristemáticos. ¿Qué son los tejidos meristemáticos? Pues los tejidos meristemáticos son tejidos que en las plantas tienen una abundante tasa de reproducción. Entonces, ¿dónde creen ustedes que las plantas pueden tener células que están creciendo mucho? Donde imaginémonos una plantita de nuestro jardín. ¿Qué estructura de la planta es la que ustedes ven que crece y crece y crece? Las raíces, muy bien, los tallos, ¿cierto? Entonces, en este caso, las células que vamos a mirar en el microscopio son células que fueron obtenidas de los ápices, o sea, la puntica de la raíz. ¿Listo? Entonces, normalmente en el laboratorio lo que nosotros hacemos es que colocamos, por ejemplo, una cebollita, acá tenemos la cebollita, y la colocamos en un proceso para que ella empiece a sacar raicitas, y esas raicitas van a ir creciendo con el tiempo porque las vamos a cuidar mucho, y acá vamos a tomar las muestras de estas partes de las raíces para poder analizar esto que sería parte del ciclo celular. Entonces, vamos a analizarlo en células vegetales. Para eso, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos unos colorantes especiales que nos van a ayudar a teñir las células para que las podamos ver fácilmente en el microscopio. Necesitamos el microscopio porque ahí es donde podemos ver las células. Recuerden que las células son muy pequeñas y no las podemos ver con nuestros ojos. O sea que por eso necesitamos utilizar el microscopio. Y vamos a tener una serie de elementos que nos van a permitir formar esas preparaciones, esos micropreparados, para que puedan ser luego observados en el microscopio y no se dañen y no tengamos errores en los cálculos que vamos a desarrollar. Entonces, algo que es muy importante es recordar algo del manejo del microscopio. No sé si ustedes ya han practicado en el uso del microscopio con sus compañeros y también sus compañeras y sus profesores y profesoras en sus colegios. Pero por ahora podemos mencionar lo siguiente. Si no lo han practicado, recuerden que pasos atrás les mencioné un videito súper recomendado donde ustedes pueden repasar cómo es el microscopio y cómo se utiliza de una forma correcta. Dentro del uso del microscopio hay un concepto que es muy importante, que es el campo visual. Entonces, el campo visual es ese espacio, cuando ustedes ponen los ojitos acá, en los oculares, es el espacio que ustedes ven con sus ojos en donde se forman las imágenes. ¿Listo? Entonces, donde nosotros vemos, y normalmente esto tiene una forma circular. Entonces, en este círculo que tenemos acá, vamos a ver que se forman las imágenes, que son las que nosotros analizamos cuando colocamos los ojos sobre estas partes de acá del microscopio, que se llaman los oculares. ¿Listo? Entonces, estos lentes que están acá se llaman oculares, y ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestros ojitos para observar esto que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Entonces, estas son las preparaciones. Miren que aquí estaríamos viendo el campo visual, es lo que estábamos mencionando, esta zona circular, y acá tenemos diferentes campos visuales. Entonces, el campo visual ya sabemos qué significa. Entonces, en este ejercicio que tenemos acá, vamos a tratar de identificar, de acuerdo a lo que mencionamos ahorita, cuáles células de estas estarían en interfase, cuáles están en profase, cuáles están en metafase, cuáles están en anafase, y cuáles están en telofase. Entonces, recordemos, ¿cuál era la característica principal de la interfase?
que el núcleo lo podíamos ver completamente bien formado. Entonces, miren que aquí nosotros podemos diferenciar muy clarito cuál es el núcleo y cuál es el citoplasma de estas células. Entonces, esto sería el citoplasma, aquí estaríamos pensando que esto sería la parte límite del citoplasma, que sería la membrana celular, por acá tendremos la pared celular, recuerden que estas son células vegetales, y el núcleo se ve completamente diferenciado con relación a los demás componentes celulares. Entonces, cuando nosotros podemos ver completamente el núcleo diferenciado, estaríamos diciendo que esta sería la interfase. ¿Cuál era la fase que seguía? ¿Se acuerdan? La profase. Muy bien. Entonces, en la profase, mírenla acá, ya no vemos tan claro la membrana nuclear. Si ven que la membrana nuclear ya está casi que desapareció completamente. Y los cromosomas se empiezan a condensar. Miren que acá nosotros no los veíamos. ¿Por qué no los veíamos? Porque la membrana nuclear oculta todo lo que estaba dentro del núcleo y ellos no estaban condensados. Entonces, como nuestros cromosomas no estaban condensados, no eran visibles bajo el microscopio. En este punto de la profase ya se han condensado lo suficiente que podemos observarlos utilizando el microscopio. Luego viene la metafase, ¿se acuerdan de la metafase? Entonces aquí nosotros veríamos el plano ecuatorial y veríamos que los cromosomas se están alineando bajo o digamos sobre este plano. Entonces recuerden que esta fase es muy importante, ya explicamos por qué es tan importante. Entonces aquí tendríamos una metafase, otra metafase, otra metafase, otra metafase y todas estas serían interfases. ¿Listo? Acá ya vamos a ir practicando un poco porque más adelante vamos a necesitar diferenciar e identificar cada una de las fases. Luego vendría la anafase, ¿cierto? Entonces, en la anafase nosotros ya esperamos que los cromosomas se empiecen a mover y ya sabemos que se van a mover por acción del uso mitótico, ¿cierto? Entonces, el uso mitótico va a empezar a jalar los cromosomas hacia cada polo de las células y lo que nosotros veríamos en el microscopio es cómo los cromosomas pareciera que están siendo empujados hacia el polo de cada célula. Entonces, esto no lo vemos en el microscopio porque los centriolos son muy pequeños. Están, digamos que en un límite en donde el microscopio óptico no nos los puede mostrar, pero sabemos que ellos están acá, los centriolos. Entonces, los centriolos ellos tienen, digamos que son los que van a organizar el centro organizador de microtúbulos, que va a dar origen al uso mitótico, y estos microtúbulos son los que nos van a ayudar a mover los cromosomas hacia los polos de la célula. Entonces aquí nosotros sabemos que estamos en anafase porque vemos que ya los cromosomas no están alineados, como lo veíamos en la metafase, y que ya empezaron su proceso de migración hacia el polo de cada uno, digamos los extremos de la célula. O sea, que estaban en el centro y empiezan ya a moverse hacia cada extremo. Entonces aquí estos se moverían hacia este extremo y estos se estarían moviendo hacia este extremo. Eso se llama como anafasia. Ahora acá en la parte número 5 de nuestra diapositiva tendremos la telofase. Entonces la telofase, miren que es cuando ya nosotros vemos que los cromosomas han terminado la migración. Entonces en este caso, esto se podría llamar una telofase temprana, porque miren que todavía no estamos viendo que se forma la nueva membrana nuclear. Hay momentos y hay imágenes, ahorita las vamos a ver, donde lo que vamos a ver acá ya es dos núcleos en una misma célula, o sea que ahí ya estaríamos pensando en una telofase tardía. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos viendo los cromosomas como en esta imagen, sino ya estaremos viendo son dos núcleos completamente formados, es decir, que ahí ya estamos asumiendo que se formó la membrana nuclear. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen tendríamos una telofase. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de decir? Pero aquí ya no estaríamos viendo los cromosomas, sino aquí en este punto digamos, de la mitosis, ya ha avanzado tanto la telofase que ya se ha formado nuevamente la membrana nuclear. ¿Listo? Y estaría iniciando el proceso de la citocinesis, es decir, la división de ¿qué? Del citoplasma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea el día de hoy? Nuestra tarea es lograr identificar en estas fotografías, que son los micropreparados, esas fotos las tomamos de nuestras observaciones en el microscopio, vamos a identificar cuáles de estas células están en interfase, cuáles están en profase, cuáles están en metafase y cuáles están en anafase y cuáles están en telofase. Entonces acá tenemos unos ejemplos para que ustedes puedan guiarse y puedan tener como una orientación. Entonces recordemos, profase, no vemos el núcleo y vemos los cromosomas muy condensados. Metafase,
vemos que los cromosomas están alineados ¿en dónde? En el plano ecuatorial. En la anafase vemos que los cromosomas ya están migrando ¿hacia dónde? Hacia cada uno de los polos de la célula, ¿cierto? Y en la telofase, esta es una telofase, aquí ya veríamos dos núcleos casi que formados completamente y estaríamos dando paso a la citocinesis. Entonces miren que en este caso esta telofase está muy avanzada, pero en este caso esta telofase está hasta ahora iniciando porque ya los cromosomas terminaron su movimiento y ahora el siguiente paso sería darle, digamos, inicio a la formación nuevamente de la membrana nuclear. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora, ¿y estas células en qué fase estarían? Qué nombre le ponemos a estas fases? Por ejemplo, estas que estamos mencionando acá, estarían en interfase. ¿Se acuerdan de la interfase? Muy bien. Entonces, nuestra tarea primero es identificar en estas fotografías cuáles células están en cada una de las fases. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, acá lo que yo esperaría es que ustedes le pongan pausa al video y acompañados de su profesor o su profesora, traten de hacer el ejercicio todos juntos de identificar cuáles de estas células están en interfase, cuáles de estas células están en profase, en metafase, en anafase y en telofase. Ya hicimos aquí un poquito la tarea y estamos un poco más claros de cómo se identifica y cómo somos capaces de diferenciar estas etapas en el proceso de mitosis. Muy bien. Vamos a esperar que ustedes lo hagan. Listo. Entonces, yo adelanté un poco la tarea para que cuando ustedes ya hayan hecho el análisis con sus profesores y sus profesoras, ahora ya vamos a verificar si nos dio lo mismo, si estamos viendo las mismas características o no. Entonces, en este caso, miren acá, ya les señalé con los circulitos verdes. ¿Qué fase sería esta? ¿Qué creen ustedes? La profase. Muy bien. Entonces, los círculos verdes, profase. Nos van a mostrar la profase. Los círculos azulitos, ¿qué células estaríamos viendo acá? Aquí no los puse todos porque son muchas células que están en qué fase. ¿Cómo se llama esta fase? La interfase. Pues miren que todas estas células en las que vemos el núcleo súper claro, súper separado del citoplasma, muy diferenciado, las vamos a llamar como interfase. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van haciendo la tarea conmigo y juntos vamos a ir clasificando las células. ¿Cuál es la fase? ¿Cómo llamamos a esta fase? La que están los circulitos azules oscuros, ¿se acuerdan? Por acá tenemos unas células en metafase. Muy bien. Estas serían células en metafase. Perfecto. Y ahora los círculos rosaditos, estaríamos viendo células en qué fase? En anafase. Miren que acá ya los cromosomas no están sobre el plano ecuatorial, como lo estaríamos viendo en la metafase, y se ve que ya están migrando hacia los polos de la célula. Muy bien. Entonces acá tenemos esta anafase y por aquí en esta fotico tenemos otra anafase. Entonces aquí ya sabemos que estas células estarían en anafase. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la última fase. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la última fase? La telofase. Muy bien. Entonces, en la telofase, lo que nosotros esperamos observar en el microscopio son células que ya o tienen completamente los núcleos, nuevos núcleos formados, o células en las que ya estamos viendo que los cromosomas han terminado completamente su proceso de migración. Entonces, en este caso, aquí tendríamos estas dos células, esta que está acá y esta que está acá en telofase. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Que esto está chévere, estamos seguros que estamos clasificando bien y que estamos diferenciando cómo podemos identificar cada una de las fases del ciclo celular. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente parte de la tarea? Entonces aquí tenemos otras dos foticos para que ustedes puedan seguir practicando. Esto que estamos acá explicando, este tema del ciclo celular, de la mitosis y de cómo se hacen estos cálculos, se logra cuando practicamos, practicamos y practicamos. Hay que practicar mucho para evitar equivocarnos y clasificar células en etapas en donde no sea o no corresponda que esa célula esté en esa etapa. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá clasificando. Ustedes acá vuelven y le dan pause al video y con su profesor o profesora van a tratar de nuevamente hacer el ejercicio de clasificación. ¿Listo? Muy bien.
Yo voy a seguir, pero ustedes lo van haciendo, digamos que por su lado, lo van haciendo de forma compartida con sus compañeros, entre todos van discutiendo y sus compañeras cuáles de estas células estarían en cada una de las fases que mencionamos. ¿Listo? Vamos a ver cómo las clasificamos acá. Entonces, ¿se acuerdan de la primera foto? Esta fue la primera foto que vimos. Entonces, en interfase tenemos todas estas células que están acá, marcadas con los numeritos que yo coloqué acá, ¿cierto? Entonces, en esta primera imagen, ¿cuántas células tenemos en interfase? 31, ¿listo? Y en esta foto que tenemos acá, ¿cuántas células en total tenemos en interfase? 46. Entonces, yo lo que quiero aquí es que ustedes hagan la cuenta cuando hicieron su primera clasificación y miremos si nos dio lo mismo. Otra cosa que es muy importante y que no debemos olvidar mencionar es qué células no se deben contar, ¿cierto? Por ejemplo, las células que yo les coloqué aquí, una X, no las debemos contar. ¿Por qué no las debemos contar? Porque miren que salen del campo visual. Y como se salen del campo visual, nosotros no podríamos saber si están en interfase o si eso es una telofase o es una metafase, porque no podemos ver qué hay más allá del límite del campo visual. Pues todas aquellas células que se salen del campo visual, ustedes no las van a contar, ¿ok? Para evitar equivocarnos. Muy bien. Solamente contamos aquellas que claramente podemos identificar en el microscopio, o sea, las que están completas. ¿Listo? Vamos a ver cuántas profases tenemos. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres y aquí tenemos cuatro. Entonces, profases 4. ¿Cuántas metafases tenemos? Acá tenemos una, aquí tenemos dos y por aquí no tenemos más, o sea que tendríamos dos metafases, ¿cierto? ¿Cuántas anafases tenemos? Acá tenemos una y acá tenemos otra, o sea que tendríamos dos anafases. ¿Y cuántas telofases tenemos? Entonces miren que acá tenemos una telofase y aquí tenemos otra telofase, o sea tendríamos dos telofases. En esta fotico de acá abajo no tenemos telofases, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque no solamente es suficiente con que nosotros seamos capaces de diferenciarlas, sino también tenemos que contarlas para poder hacer los cálculos que vamos a desarrollar a continuación. ¿Listo? Entonces acá tenemos los cálculos adelantados. Ya sumamos cuántas células tenemos en interfase en la foto número 1 y cuántas tenemos en la foto número 2. Entonces en total tendríamos en interfase 77, en profase 4, en metafase 2, en anafase 2 y en telofase 2. ¿Se acuerdan que teníamos otra foto por acá que no analizamos? Aquí ya las analizamos. Entonces en esa foto ya hicimos la clasificación. Entonces, ¿cuántas células tendríamos en interfase en la primera foto? Digamos, esta sería la foto 3 y esta sería la foto 4, porque ya hicimos la foto 1 y la foto 2, ¿se acuerdan? Entonces, en la foto número 3 tendríamos 65 células en interfase y en la foto 4 tendríamos 27 células en interfase, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer para la profase, vamos a contar cuántas profases tenemos, y lo mismo para las metafases, aquí tenemos metafase, y también vamos a contar las anafases. Recuerden que las anafases eran los circulitos rosados, y vamos a contar las telofases. Entonces miren que aquí tenemos una mayor proporción. Por ejemplo, en la foto 4 tenemos solamente dos imágenes que nos muestran algún estadio de la mitosis. En este caso tendríamos una metafase y en este caso tendríamos una profase. Pero las demás células estarían ¿en qué fase? ¿Cómo llamamos a esta fase? Donde veíamos súper claro, súper nítido el núcleo y lo podemos diferenciar muy bien del citoplasma. ¿Cómo la llamamos? La interfase. Entonces, la mayoría de células en nuestras dos imágenes y en las dos que vimos al principio estarían ¿en qué fase? En la interfase. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestros cálculos. Entonces en estas dos fotos, en la foto 3 y en la foto 4, ¿cómo serían las cuentas? Tenemos por acá 92 células en interfase, 2 células en profase, 3 células en metafase, 1 célula en anafase y 2 células en telofase. Mírenlas acá. 1 y 2. ¿Listo? Entonces, en el momento en que ustedes quieran, pueden darle pausa al video y hacer el recuento conmigo. O sea, acá lo estamos haciendo de una forma continua,
pero ustedes estaría muy bien que pongan pausa en el video y hagan los pasos más despacito para que puedan utilizar su lápiz, su borrador y vayan contando juntos entre sus compañeros y todos los compañeros del curso y su profesor o su profesora. ¿Listo? Porque acuerden que aquí la clave es hacer las cosas con calma y hacer los cálculos con mucho cuidado para no equivocarnos. Muy bien. Ahora vamos a terminar, digamos, nuestra actividad número 2, que es estimar la duración relativa del ciclo celular. ¿Se acuerdan del ciclo celular que vimos al inicio? Entonces vamos a ver nuestra teoría. Aquí la hipótesis que queremos probar es que la interfase es la fase más larga del ciclo celular y que la mitosis es la fase más corta, así mismo como la citocinesis. Entonces, numéricamente vamos a demostrar si eso que pensábamos que sucedía teóricamente sí es o no es, ¿cierto? Entonces es lo que estamos haciendo. Entonces en este momento vamos a incluir los datos de las imágenes 1 con las imágenes 2, más las clasificaciones que hicimos en la 3 y la que hicimos en la fotografía 4. O sea que aquí vamos a hacer todo, vamos a incluir todo el total de lo que ya habíamos contado en cada uno de esas fotografías. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en interfase, entonces en total 169 células, en profase 6, en metafase 5, en anafase 3 y en telofase 4. Luego deberíamos sumar todas las fases que identificamos en el microscopio para poder obtener el total de células. Entonces, en total, ¿cuántas células contamos? Contamos 187 células. O sea que esto es muy importante porque necesitamos el total para poder hacer los cálculos que vienen a continuación. Entonces, el siguiente cálculo que vamos a hacer es cuál es el porcentaje de células en cada una de estas fases. El total nos va a ayudar a nosotros a identificar de todas estas células cuántas estaban en interfase, cuántas en profase, cuántas en metafase, cuántas en anafase y cuántas en telofase. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder calcular eso, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, esta fórmula nos dice que el número de células, por ejemplo, en interfase, va a ser igual a todas las células que nosotros observamos en interfase sobre el total de las células que contamos y esto luego lo vamos a multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál es el total de células en interfase? ¿Cuánto nos dieron las células de interfase? 169. ¿Cuánto nos dio el total de todas las células que contamos? 187. Entonces hacemos esta división y el resultado lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 100. ¿Cuánto nos da este valor? Nos da 90.374%. Entonces ese valor lo colocamos acá. 90.374%. Es muy importante que ustedes coloquen los decimales, porque entre más decimales tengamos, menos error en el total de la suma de los porcentajes vamos a tener. Acuérdense que cómo sabemos si estamos calculando de la forma correcta los porcentajes individuales, si al final todas estas columnas, es decir, la columna de la interfase, la de la profase, la de la metafase, la de la anafase y la de telofase nos deberían dar ¿cuánto? 100%. ¿Listo? Entonces tratemos de incluir todos los decimales para evitar que tengamos errores es por decimales y no por otra razón. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a poner otra vez pausa en el video y van a calcular el porcentaje de células para profase, el porcentaje de células para metafase, el porcentaje de células para anafase y el porcentaje de células para telofase. ¿Listo? Muy bien. Yo voy a continuar, pero ustedes ya saben que aquí vamos a hacer un pause. Listo. Entonces aquí nosotros ya lo calculamos. Entonces ustedes van a comparar sus valores con mis valores a ver si nos dio lo mismo. ¿Listo? Miren que acá cuando nosotros colocamos digamos tres dígitos después de las cifras decimales del punto decimal y colocando incluso los 3 dígitos no nos está dando el 100%. Estamos teniendo un valor del 99.99%. Aquí uno dice si lo aproximamos nos da el 100%. Pero ¿cómo evitamos esto? Colocando todos los decimales que les dé el cálculo, ustedes van a incluirlos todos y seguramente si hacen eso, aquí van a obtener un 100%. ¿Listo? Muy bien.
Luego viene el siguiente cálculo. O sea, hasta aquí ya tenemos claro qué porcentaje de células están en interfase. ¿Qué porcentaje de células están en interfase? El 90%. O sea, que miren que la mayoría de las células están en interfase. ¿Y eso es algo que lo vimos en el microscopio? Sí, si nosotros nos devolvemos a las fotos, miren que habíamos observado que la mayoría de células estaban en interfase. O sea, que esto numéricamente estamos viendo algo o estamos comprobando algo que a través de la observación ya habíamos definido un poco solamente mirando en el microscopio. Sí, pero no sabíamos cuál era la proporción. Entonces aquí es muy importante combinar la observación con la cuantificación de esas observaciones. Entonces acá lo que estamos haciendo es calculando cuál es el valor, digamos, porcentual de lo que observamos frente a lo que numéricamente podemos calcular. ¿Listo? Muy bien. Entonces viene el siguiente cálculo que sería la duración relativa. Entonces recordemos que la duración relativa sería el tiempo que las células se van a demorar haciendo la interfase, cuánto tiempo se van a demorar haciendo la mitosis y en cada parte de la mitosis cuánto tiempo nos vamos a demorar en la profase, cuánto tiempo en la metafase, cuánto tiempo en la anafase, cuánto tiempo en la telofase. ¿Listo? Para este ejercicio vamos a suponer que nuestras células tienen una tasa de división de 24 horas. Es decir que la célula arrancaría en G0, en el tiempo 0, y se demoraría 24 horas en volver al tiempo 0. O sea que todo este recorrido que se va a demorar ella en arrancar en G0 y volver a G0 va a ser de 24 horas. Entonces, ¿cuál es todo ese recorrido? Recordemos, entonces el recorrido sería fase G0, la fase S, la fase G2 y hasta aquí haríamos el recorrido que denominamos interfase. Luego vendría la fase de mitosis, que sería la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas tres fases serían la mitosis y por aquí tendríamos a la citocinesis, que sería ya la división del citoplasma y al final tendríamos nuestro resultado que serían las dos células hijas completamente divididas y muy igualitas a quién, a la célula madre que inició en la fase G0 todo este recorrido. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se calcularía ese tiempo o esa duración relativa. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar una regla de 3 simple. Entonces, vamos a decir que si el 100% de las células tienen que hacer el recorrido en 24 horas, entonces vamos a empezar a calcular que estos porcentajes a qué cantidad de tiempo estarían relacionados. ¿Cierto? Entonces, si el 100% se van a demorar 24 horas, el 90.374, ¿cuántos estarán demorando? Entonces, aquí vamos a hacer una regla de 3 y vamos a despejar nuestra incógnita, que sería interrogante, para poder identificar ese valor. O sea, que esto sería igual a nuestro interrogante que queremos responder. ¿Listo? Si hacemos estas cuentas, aquí nos va a dar la respuesta en horas. ¿No? Entonces, muy importante que lo tengan claro porque aquí las unidades en todos los cálculos que ustedes realicen en los laboratorios y cuando tomen sus datos son muy importantes las unidades. Entonces, no se debe olvidar cuáles son las unidades que estamos utilizando para cuantificar esos parámetros. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos dio que la duración relativa para la interfase son 21.68 horas. ¿Listo? Ahora ustedes van a calcular la duración relativa para la profase, para la metafase, para la anafase y para la telofase. ¿Listo? Entonces acá otra vez vamos a hacer un stop en el video, una pausa, y ustedes van a hacer sus cálculos con sus compañeros y sus compañeras. ¿Ok? Muy bien. Voy a seguir yo por mi lado haciendo los cálculos y luego comparamos si nos da lo mismo. Muy bien. Entonces acá nosotros ya hemos calculado la duración para la profase, para la metafase, para la anafase y para la telofase. Y cuando hacemos los cálculos, miren que nos da acá unos valores muy interesantes, porque la profase se demora 0.787 horas, o sea que aquí sería muy bueno que ustedes conviertan esta unidad a minutos para que sea más claro para ustedes cuántos minutos serían, y así no es tan difícil un poco o tan enredado de interpretar la información. Entonces ustedes si tienen muy claro qué significa 0.78 horas,
déjenlo en horas. Pero si ustedes pueden sentirse un poco confundidos, entonces aquí tendrían que hacer otro cálculo y transformar el valor de horas a minutos. ¿Listo? Entonces esto es importante que lo consideren con su profesor y su profesora para que ustedes tengan más claridad sobre estas unidades de tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a pensar un poco y analizar un poco qué nos dicen los datos, ¿cierto? Porque recuerden que los datos son muy importantes porque nos van a dar información sobre un comportamiento. En este caso, ¿cuál es el comportamiento que queremos identificar? ¿Cuánto tiempo se está demorando las células durante cada etapa del ciclo celular? Entonces nosotros aquí, teóricamente, nosotros habíamos encontrado, o nuestra hipótesis era que la mayor parte del tiempo las células, miren acá, esta sería la fase G0, aquí estaría G0, y aquí la célula iniciaría una sola célula, hacer todo el recorrido del ciclo celular, entraría en fase G1, luego haría fase S y luego haría fase G2. Todo este tiempo ella va a estar en interfase. Entonces nosotros esperamos que nuestros resultados nos muestren que la mayor parte del tiempo la célula estuvo haciendo ¿qué proceso? La interfase. Vamos a mirar los resultados. ¿Cuánto nos demoramos con estas células en interfase? 21.68 horas. O sea que este resultado podríamos decir que tiene sentido con lo que teóricamente esperábamos. ¿Qué creen ustedes? Esa respuesta es muy importante que la discutan con sus profesores o sus profesoras y entre ustedes vayan construyendo esas respuestas. ¿Listo? Acá tenemos los datos, entonces queremos que ustedes sigan analizando y sigan practicando para que podamos identificar si los datos sí reflejan o no reflejan lo que nosotros estábamos esperando y por qué sí o por qué no. ¿Listo? Vamos a mirar las fases que hacen parte de la mitosis. Entonces dijimos que era la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, si nosotros sumamos todas estas fases, todos estos tiempos, sería lo que llamaríamos el tiempo de la mitosis. ¿Listo? Y aquí en la citocinesis normalmente no es tan claro saber o mirando en el microscopio cuándo se acabó la telofase y cuándo, digamos, inicia y finaliza completamente la citocinesis. Entonces, en este caso, nos vamos a regresar un poco a las foticos, un segundo. Miren que, por ejemplo, estas células que están unidas todavía, o sea, que todavía no hemos visto que ha culminado la citocinesis, no las vamos a contar como células en citocinesis porque todavía las estamos viendo ¿en qué? En telofase. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, estas dos células, ya aquí claramente ellas terminaron la citocinesis y claramente ya están separadas completamente y han formado cada una su citoplasma completamente independiente de su célula hermanita. Entonces, en este caso, nosotros no las vamos a contar como citocinesis, sino las contaríamos como interfase. Entonces, aquí no hay una fase específica que contemos células que llamemos citocinesis, sino vamos a contarlas o en interfase o en telofase. Y es como si integráramos la citocinesis dentro de la telofase para evitar confusiones en los cálculos. ¿Listo? Volvemos entonces acá a nuestros cálculos. Entonces ahora viene nuestra siguiente gran pregunta. Entonces aquí nosotros estaremos diciendo que sí, que estamos comprobando experimentalmente que la mayor duración o digamos la fase que más le va a tomar tiempo a las células para hacer el recorrido es la fase que llamamos interfase. ¿Listo? Entonces esto sería el tiempo más largo y lo estamos comprobando con los datos experimentales, sí. Muy bien. Y los tiempos más cortos van a obedecer al proceso que se llama la mitosis, que culminaría o digamos que empalmaría un poco con la citocinesis. Recuerden que la mitosis es la división del material nuclear y la citocinesis sería la división del material citoplasmático. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta que nos habíamos, o el siguiente objetivo que queríamos resolver hoy, que es el cálculo del índice mitótico. Cuando vamos a hacer el cálculo del índice mitótico necesitamos aplicar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Entonces, la fórmula nos dice que el índice mitótico lo vamos a calcular teniendo en cuenta la cantidad de células que están haciendo mitosis y esta cantidad de células que están haciendo mitosis la vamos a dividir sobre el número total de células contadas y esto luego lo vamos a multiplicar por 100 porque este valor se da en porcentaje, ¿cierto?
Entonces acá nosotros ya tenemos claro cuál era la duración de la interfase. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos calculado previamente? Muy bien. Y habíamos mencionado que en la interfase teníamos 169 células y que eso nos daba una proporción del 90.374% de células en esta fase. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos calcular cuántas células en total tenemos en mitosis? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué creen ustedes? Tenemos que sumar todas las subfases de la mitosis. ¿Cuáles eran las subfases? Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, si nosotros sumamos estos valores, tendríamos el valor total de ¿qué? De células que están haciendo mitosis. Muy bien, vamos a sumarlo. Cuando sumamos esto, nos da un valor de 18 células estarían haciendo mitosis y vamos a hacer el cálculo. Entonces ya tendríamos aquí el número 18 sobre el total de células. ¿Cuánto es nuestro total de células? También ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? 187. Muy bien. Y esto lo dividimos y el resultado lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos da el índice mitótico? Entonces, el índice mitótico sería igual a 9. Bueno, esto no nos quedó tan bonito, este 9. Vamos a borrarlo porque no está tan bonito. Bueno, acá no se puede borrar, entonces vamos a hacerlo más bonito. Entonces, 9.625%, ¿cierto? Entonces, ¿este índice mitótico estaría bien o estaría mal? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, acá es donde les digo que es muy importante cuando nosotros hacemos actividades experimentales poder comparar nuestros resultados con los resultados de otras personas que están haciendo experimentos similares o que han abordado problemas similares, porque eso nos puede ayudar a nosotros a orientarnos si nuestros resultados son esperados o no son los esperados y en qué proporción son diferentes de la, digamos, o en qué medida son diferentes de otros hallazgos. Entonces acá sería muy importante que ustedes en un tiempo extra con sus profesoras y sus profesores consulten en otro tipo de, digamos, de artículos. Hay artículos científicos que utilizan mucho el cálculo del índice mitótico para poder determinar cambios en la actividad de la reproducción celular. Entonces, ustedes pueden consultar en esos artículos y en esas lecturas complementarias si estos valores se aproximan al que nosotros obtuvimos acá. ¿Listo? Esa es una forma. Igual vamos a hacer otra práctica. Entonces acá yo les voy a colocar una actividad complementaria que ustedes pueden desarrollar con sus profesores para que puedan seguir practicando cómo se hacen los cálculos y cómo se aplican las, digamos, las ecuaciones para poder encontrar cuál es la duración relativa del ciclo celular, cuál es la proporción de células y cuál es el índice, el valor del índice mitótico. Entonces ustedes van a ingresar a esta página y en esta página se van a encontrar con un resumen y un repaso de lo que acabamos de explicar en este video. Ustedes luego le van a dar clic acá en donde dice página siguiente y les va a aparecer otro repaso de qué pasa en cada una de las fases de la mitosis. Entonces aquí volvemos a repasar para que no se nos vaya a olvidar. Luego que hacen su repaso con su profesor y su profesora, vamos a darle página siguiente. Cuando le damos página siguiente, nos aparece una tablita que nos dice que vamos a llenar esta tablita clasificando nuevamente las células. Entonces acá en total de células vamos a tener 36 células y eso nos va a dar un 100% de células. Muy bien. Entonces van a aparecernos células como esta. Nosotros cada vez que nos aparezca una célula, vamos a clasificarla en las fases que ya habíamos explicado. Entonces, en interfase, en profase, en metafase, en anafase o en telofase. Y eso lo vamos a hacer célula por célula. Entonces, en este caso, esta célula estaría en metafase. Entonces, ustedes le harían clic en metafase y el sistema les va colocando la célula en metafase. Luego nos aparece otra célula, ¿cierto? Esta célula estaría en qué fase? En interfase. Entonces ustedes le harían clic en interfase y en el siguiente pantallazo les aparecería la célula clasificada en interfase.
Esto lo vamos a repetir y a repetir y a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que clasifiquemos nuestras 36 células. Una vez ustedes tengan el resultado con su profesor o su profesora, van a volver a utilizar las fórmulas que ya les mostré y van a calcular nuevamente la duración relativa de cada fase del ciclo y van a calcular el índice mitótico. ¿Listo? Y aquí tendrían otro dato para que puedan compararlo con el que habíamos calculado previamente. Entonces, como les dije, aquí esto es muy importante que nosotros practiquemos, practiquemos y practiquemos. Y ya tenemos dos formas de practicar. Muy bien. Entonces, acá les voy a colocar las tablitas para que ustedes puedan colocar sus datos y vayan haciendo sus cálculos, la fórmula del índice mitótico para que aquí puedan seguir colocando la información en la medida en la que vayan avanzando con sus cálculos. ¿Listo? Bueno, espero que este taller les haya gustado. Creo que es un taller que les va a servir mucho y sobre todo porque, digamos, estos cálculos del índice mitótico se utilizan muy ampliamente. Sobre todo, por ejemplo, en investigaciones de cáncer, porque nosotros buscamos en el cáncer fármacos que limiten o bloqueen la tasa de división celular. Entonces, ¿cómo podemos saber si una célula sí se está bloqueando y sí estamos logrando que reduzca la forma en que se reproduce? A través de estos datos del índice mitótico, porque esperaríamos que si el fármaco es muy bueno, el índice mitótico se reduzca, ¿cierto? Entonces miren cómo es interesante porque este pequeño ejercicio puede darnos muchas aplicaciones en campos tan interesantes como el tratamiento de algunas enfermedades complejas como el cáncer. Bueno, espero que les haya gustado y los invito a que sigan en un viaje por la biología, sigan investigando sobre la mitosis, es un proceso muy importante porque de él dependemos todos los seres vivos. Chao, cuídense mucho.